pasado ese trámite, ¿sí? Asumiendo que ya tienen vinculada su quit con la de la biblioteca, entonces el presidente o presidenta ingresa a la plataforma TAD para hacer el otorgamiento del poder de los trámites, ¿sí? Ya sea autoapoderándose o otorgando poder a otra persona para iniciarlos. Probablemente, no sé, hay un secretario o un bibliotecario que inicia los trámites, entonces la presidenta o presidente, ingresando con quit, selecciona cuáles son las personas a las que les otorgan el poder para iniciar el trámite, ¿sí? Entonces, voy a ver si les puedo compartir una pantalla. Dale. Bueno, vamos a tratar de compartirles el tutorial para que puedan ver. El escrito... Sí. ¿Todos tienen hecho el trámite de apoderamiento? ¿Hay alguien que no haya podido? Bien por ese dedo ahí, pulgar para arriba. Acá nos consultan si se puede grabar la clase. Bueno, esta charla en realidad, además de estar grabada, en realidad es un poco extensión de los tutoriales que están en el portal de Conavip, ¿sí? Están tanto en video como en escritos, ¿sí? Yo ahora no quiero interrumpirte, Lau, pero si no, ¿puedo compartir pantalla? Les quiero mostrar... Acá, por ejemplo, si ustedes en el buscador entran al portal de Conavip y en el buscador, ahí donde dice buscar, ponen TAD, tienen todas las referencias de TAD. Entonces yo, por ejemplo, hice acá TAD, nuevo servicio para el pedido de subsidios, y acá abajo tienen que es TAD, apoderamiento, trámite de la solicitud del subsidio puntualmente, lo que es el trámite de firma conjunta y el paso a paso para iniciar el trámite. Les voy a mostrar, para que podamos repasar brevemente lo que es el apoderamiento. Y en el apoderamiento, como les decía, otorga a una persona usuaria de TAD. ¿Y por qué llamamos usuaria de TAD? Porque es lo que les comentaba antes, que tienen que haber previamente confirmado sus datos, ¿sí? De identidad. Les permite la posibilidad de actuar dentro de la plataforma gestionando los poderes de una persona jurídica. Entonces, les voy a mostrar, acá creo que se ven, si ustedes ingresan con quit y clave fiscal del presidente o presidenta, que tiene la representación legal ante AFIP, ¿sí? Disculpen que insista en estos términos, pero es necesario reforzarlo, ¿sí? Entonces, entra el presidente o la persona que tiene la representación legal, y para apoderarse o apoderar a alguien, cuando ingresa a la pantalla, tiene que ir a la solapa que dice apoderados, ¿sí? Ahí en apoderados les va a decir que debe ser administrador de relaciones en AFIP, y además dice actuar en representación de. En este punto acá hay que poner el quit de la biblioteca. Cuando pones el quit de la biblioteca, buscas con la lupa, ¿sí? Y probablemente, si nunca se hizo ningún trámite en TAD de la biblioteca, le va a pedir confirmar los datos de la biblioteca. Si no, directamente le va a hacer la búsqueda, si acá se puso el quit, y dice apoderados de este ente, ¿sí? Que está aquí. Y después dice nuevo apoderado, aquí abajo, y acá hay una lupita para buscar, ¿sí? Ustedes tienen que poner el quit de la persona apoderada,
que puede ser, por ejemplo, si es el presidente, se puede autoapoderar para iniciar el trámite u otorgarle el poder a un bibliotecario o a una persona colaboradora de la institución, ¿sí? Entonces colocan el quit y lo buscan. Ahí les aparece el nombre, ¿sí? Y esto es importante acá, lo que les quiero mencionar, que es la configuración del apoderado, ¿sí? Lo que tienen que hacer es dar poder, acá en este caso está blanqueado porque es, aparece el nombre de una persona, pero es dar poder sobre todos los tipos de trámites, ¿sí? Es este puntito, el primero de las dos opciones de abajo. Arriba hay dos cuadraditos que no es necesario tildarlos, salvo que quien otorgue el poder quiera limitarlo, ¿sí? En este caso, apoderar con vencimiento o modificar los datos, era el primer cuadradito. Nosotros sugerimos que den poder amplio para todos los trámites. ¿Y esto por qué? Porque a medida que se van incorporando trámites, es probable que si ustedes los tienen limitados a determinado trámite, por ejemplo, no sé, se fueron habilitando en etapas la solicitud del subsidio de libro por ciento y la de gastos corrientes. Si estaban limitados a esos dos, cuando nosotros agregamos posteriormente la de rendición de cuentas, no lo iban a tener visible el trámite, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen dar poder amplio, o sea, sobre todos los tipos de trámites, cada vez que Conavip incorpore nuevos trámites al TAT, van a estar todos visibles, porque nos ha pasado en consultas que dicen, yo solo veo lo que es solicitud de subsidio de libro por ciento y de gastos corrientes. Entonces, se soluciona dando poder para todos los tipos de trámites. Se confirma y ya queda el apoderamiento. En este caso, acá también, cuando ya se confirma a quién se le dio poder, hay una posibilidad de ver poder, configuración, que es el botón naranja, o eliminar. Eliminar es, por ejemplo, cuando ya o se cambió la autoridad, por ejemplo, si el presidente se había autoapoderado y ya no es más presidente, se puede eliminar, ¿sí? O si la persona quien estaba apoderada no se desvinculó de la biblioteca o no hace más este tipo de trámites, también se los puede eliminar, ¿sí? Y si no, también está la posibilidad de ver en configuración qué tipo de poder se le dio, si es que, por ejemplo, tenía un poder limitado a fechas o a determinado tipo de trámites, a través del botón naranja podrían configurar ese poder, ¿sí? Siempre es importante para ver los cambios, salir de la sesión y volver a entrar. El salir de la sesión es, a ver si yo se los puedo mostrar acá. Acá, donde está el nombre de la persona, arriba a la derecha, cuando despliegan la flechita, va a haber una opción que dice salir. Esa es la forma de cerrar la sesión, ¿sí? Porque si no es probable que los campos, o los cambios, mejor dicho, que se hicieron, no se vean reflejados. Dicho esto del apoderamiento, voy a dejar de compartir. Ahí volví. Se puede, entonces, una vez que está hecho el apoderamiento, podemos iniciar cualquier trámite ante Conavip, ¿sí? La forma de hacerlo es ingresando a través del portal o directamente desde trámites a distancia. A ver, vamos a nuevamente a compartir para ver si puedo mostrarles cómo iniciar un trámite. Yo en este caso ya estaba logueada, si esto es una base de prueba, porque yo no tengo usuarios de las bibliotecas, ¿sí? Pero ustedes van a entrar a trámites a distancia. Y acá arriba a la derecha, donde dice ingresar, ingresan con la opción DNI y número de trámite. Si la persona está, ya van a estar apoderados, entonces no necesitan actuar, no necesitan ingresar con clave fiscal del presidente, ¿sí? Si el presidente es la primera vez que va a entrar para hacer el poder, va a ingresar a trámites a distancia con AFIP
y clave fiscal para hacer el apoderamiento, ¿sí? Cuando ya está realizado el apoderamiento, entran los usuarios para iniciar el trámite con DNI y número de trámite. Entonces, cuando entran acá con DNI y número de trámite, ponen el documento, abajo el número de trámite y seleccionan el sexo, ¿sí? E inician. En ese caso, vamos a estar en esta pantalla, ya les muestro, acabo de cerrarla. A ver. Guárdenme un minutito. Acá estamos nuevamente. Entonces, cuando ustedes ingresaron con DNI y número de trámite, van a entrar a esta solapa, ¿sí? Acá está logueada una persona, lo que les decía antes, que para cerrar sesión y para ver reflejados los cambios, tienen que utilizar el botón salir. Y esto lo van a utilizar todas las veces cuando tengan que firmar en las distintas instancias. Entonces, cuando ingresaron para hacer un trámite con DNI y número de trámite, buscan con AVIP y les van a aparecer los trámites que estén vigentes. Recuerdo nuevamente, esto es una plataforma de prueba, de test, para poder mostrarles a ustedes. No quiere decir que todos los trámites que estén acá están en funcionamiento, pues algunos todavía se están probando, ¿sí? Vamos a ingresar a lo que es la solicitud de subsidios para gastos corrientes, y de la misma manera después vamos a repasar un poquito lo que es rendición de subsidio de CONAVIP. Entonces, la solicitud de subsidios para gastos corrientes, habiendo puesto en la lupita CONAVIP, vamos a iniciar trámite. Acá aparece el nombre de la persona que lo va a solicitar, que inicia el trámite, y acá ponemos continuar. Son dos campos que hay que completar, ¿sí? En este caso, seleccionar quién lo firma, ¿sí? La solicitud de subsidio es un documento de firma conjunta. Entonces, en este caso ya hay una persona que está como seleccionada como firmante, que es quien inicia el trámite, ¿sí? Ahora les voy a hacer una salvedad, cómo lo van a ver ustedes. Y la segunda, vamos a poner la segunda. Acá aparece el nombre de la persona y ustedes para aceptarla le tienen que apretar, para agregar, la flechita azul para abajo, ¿sí? Y ahí guardar firmantes. Antes de guardar firmantes yo les quiero comentar que en el caso de las bibliotecas, cuando ustedes ingresan, tienen que actuar, en este caso no lo vamos a ver, pero acá está el nombre de la persona que inicia el trámite, y acá dice seleccionar a quién representar, ¿sí? En este caso, cuando ustedes desplieguen la flecha, van a encontrar el nombre de la biblioteca. Es muy importante iniciar el trámite en representación de la biblioteca, porque si ustedes lo inician en representación suya, como persona física, les va a decir que no tienen habilitado el trámite para iniciarlo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se loguean, tienen que actuar en representación de la biblioteca, ¿sí? Entonces, nuevamente volvemos a la nota de solicitud de subsidio, seleccionan quién lo firma. Voy a poner de nuevo, busca y aprieta para agregar. Si la persona, si ustedes ponen el quit o quill de la persona y no les aparece, significa, y nos remitimos a la primera parte de la charla, que la persona no es usuaria de TAG. Hasta tanto no confirmen los datos de la persona, no les va a aparecer como opción para poder firmar, ¿sí? En este caso, guardan los firmantes y se abre el formulario de nota de solicitud.
En este caso, van a completar los datos de la biblioteca, la fecha de otorgamiento de la última personería jurídica, ¿sí? El nombre del presidente, y el ejercicio para el cual solicitan el beneficio. En este caso, la solicitud de subsidio es la de 2022, ¿sí? Y se guarda. Además pide un acta de designación de autoridades. ¿Por qué? Porque esto es, si ustedes arriba están indicando que esas dos personas son el presidente y el tesorero, es para respaldar con el acta, esas son las dos personas vigentes en el cargo, ¿sí? En este caso adjuntan, y pueden adjuntar desde PC o mis documentos adjuntos. Nosotros siempre recomendamos que los documentos que tengan que trabajar en el TAD los tengan en una carpeta o en el escritorio de la máquina, ¿sí? Vamos a ver si yo puedo... Y acá tienen las opciones de ver la solicitud y ver el acta de designación de autoridades. En este caso vamos a ver si podemos ver la nota de solicitud. Y ven que dice la nota de solicitud, el número de la ABP, el texto es similar a las que venían presentando por correo electrónico y por papel, ¿sí? Y acá es importante, ven que dice ejercicio 2022, no confundirse con esto, porque esto, si tiene un error, se rechaza y se genera un trámite de subsanación, ¿sí? Y acá el nombre del tesorero y del presidente, y acá en esto ustedes van a ver acá celeste, quiere decir que todavía no están firmados. Así es como se inicia el trámite. A ver. Volvemos. Entonces acá, confirmar trámite, vimos que la solicitud estaba bien, se confirma el trámite. El trámite está pendiente de generación. ¿Y esto qué significa? Que hasta que no firmen las dos personas que estaban seleccionadas en el cuadro de firmantes, o sea que hasta que no firmen presidente y tesorero, el trámite no se va a iniciar, ¿sí? En este punto, va a ser un poco más complicado que yo les explique cómo hacer las firmas, ¿sí? Lo voy a intentar. Bien, entonces, vamos a mostrar una parte que es, si ustedes, la persona que inició el trámite, acto seguido de haber confirmado los trámites de inicio, va a ir a mis trámites y a tareas pendientes. En tareas pendientes va a tener, acá hay varias tareas, ¿sí? Pero en este caso es la solicitud de gastos corrientes, que es la nota de solicitud de subsidio, y dice firmar documento. En este caso despliegan los tres puntitos y dice firmar. Cuando aparece este recuadro, siempre van a firmar con el botón verde. Bien, esta persona ya no tiene ninguna tarea pendiente. Entonces, ahora salimos y tendría que firmar el tesorero. Entre paréntesis, luego les voy a hacer una aclaración respecto del tema de las firmas. Ahora va a ingresar el tesorero.
En este caso yo lo voy a tener que hacer con el quit, pero ustedes lo van a hacer con el DNI, ¿sí? La persona se va a remitir a mis trámites y a tareas pendientes. En tareas pendientes, el documento de fecha de hoy, firmar documento, y ahí firmar con el botón verde. No tienen que iniciar ningún trámite desde ni firmar digitalmente ni remotamente, simplemente el botón verde que dice firmar. Bien. Entonces, ahora vuelvo a mi pantalla. Hasta aquí se ve, ya firmaron las dos personas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una prueba última, que es ingresar con el quit de la persona que inició el trámite. Ahora lo volvemos a repasar. Desde mis trámites, en iniciados, debería aparecer, bueno, en este caso acá, a ver si aparecen, estos son más viejitos. Les debería aparecer unas, por ejemplo, en este caso es la que está como proyecto, ¿sí? Pero les debería aparecer la solicitud de subsidio para gastos corrientes. Este es el número de expediente que tienen a partir de ahora. Esa solicitud corre por este número de expediente, ¿sí? Y desplegando los tres puntitos, ustedes pueden ver dónde está el expediente. Cada vez que ustedes generan una consulta de expediente, nosotros desde otro sistema vemos las veces que ustedes ingresan para ver las consultas. No quiere decir nada, sino que simplemente estamos, una vez que nosotros recibimos y que tiene, mejor dicho, una vez que se generó el número de expediente, significa que ya está en la dependencia de CONAVIT, ¿sí? Entonces, nosotros vemos todos los documentos que ustedes le vincularon a ese expediente y ustedes pueden ir viendo los avances de la tramitación desde la consulta del expediente. Vuelvo a verlos a ustedes aquí y les quería hacer la salvedad con respecto a lo que es las firmas, ¿sí? En este caso yo, por ser una base de test, solamente tenía los nombres de las personas físicas. En primer lugar, luego del apoderamiento, cuando entró la persona, va a actuar, como les mostré, en representación de la Biblioteca Popular, ¿sí? Entonces, en ese caso, la primera firma que se va a ser en representación de la Biblioteca Popular, y va a firmar la persona que inició el trámite. Dentro del cuadro de los firmantes, cuando ustedes agreguen, el primer nombre que va a aparecer es el de la Biblioteca Popular, y luego a continuación el del presidente y el del tesorero. Entonces, la primera firma se va a hacer desde el perfil de la persona que inició el trámite, actuando en representación de la biblioteca, va a ir a mis trámites y tareas pendientes, y en tareas pendientes va a firmar el documento. Luego sale de la sesión, ingresa el presidente, actuando en su representación, no en el de la biblioteca, y luego desde mis trámites y tareas pendientes va a firmar el documento. Sale de la sesión el presidente, se loguea el tesorero, y actuando en representación propia, también va a mis trámites, tareas pendientes, y va a firmar el documento. Una vez que la última persona firmó el documento, el expediente se va a generar.
Y la forma de verlo y de corroborarlo es que la persona que inició el trámite ingrese nuevamente logueándose y actuando en representación de la biblioteca, se dirige a mis trámites iniciados, y ahí van a ver el número de expediente de la solicitud del subsidio. Eso sería el trámite de solicitud de subsidio, ¿sí? No tiene mucha... Tal vez confunde probablemente o parezca como eterno la cantidad de pasos que hay que hacer para las firmas, pero recuerden siempre que va a haber 3 firmas en la solicitud. Una actuando en representación de la biblioteca, otra en representación propia el presidente y otra en representación propia el tesorero. Una vez que está confirmado todas las firmas, se va a generar el expediente, y ahí, a partir de ahí ya nos llega a Conavit. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros vemos que, no sé, yo no los estoy viendo, a ver, aguárdenme un minutito. ¿Alguien dejar de compartir? ¿Alguien compartió pantalla? Aguárdenme un minutito, que alguien compartió pantalla sin querer y desconfiguró. Ahí estamos, los veo de nuevo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pusieron mal el número el año para el cual hacen la solicitud del subsidio? Ustedes ya lo generaron en el expediente y se dieron cuenta después de que firmaron presidente y tesorero. Y el expediente ya se generó. Entonces nosotros, cuando viene acá el expediente, lo analizamos, verificamos que estén las 3 firmas, que sean concordantes con el acta de designación de autoridades, y verificamos el ejercicio para el cual se solicita el subsidio. Si vemos que hay algún error en la nota de solicitud, lo que se hace es enviar el trámite a la subsanación, ¿sí? No es necesario que la biblioteca genere otro expediente, simplemente va a tener que continuar con el que inició haciendo la subsanación del trámite. Nosotros enviamos a subsanar, y quien va a recibir la notificación es la persona que inició el trámite, no el presidente o no el tesorero, salvo que estén apoderados como para iniciar el trámite, ¿sí? En ese caso, lo que tienen que hacer nuevamente es cuando, por ejemplo, en la solicitud de subsidios, uno de los errores muy comunes fue el que faltaba una de las firmas. En este caso, nuevamente, cuando ustedes entran a subsanar, nosotros les habilitamos el campo para que tienen que hacer la subsanación, y lo que les va a aparecer nuevamente es el cuadro de firmantes. ¿Por qué? Porque tienen que volver a poner quiénes son los 2 firmantes, ¿sí? El presidente y el tesorero. Entonces los van a poner con la lupita, con el número de quit y la flechita azul para agregarlos. Una vez determinados los 2 firmantes, nuevamente les va a traer el formulario de solicitud de subsidio ya completo. Si hubiera algún otro campo que subsanar, por ejemplo, el número de personería jurídica o el ejercicio para el cual solicitaron el subsidio, fijar en ese formulario que ya está, que se los trae completo. Y luego de ahí hacen el trámite, el caminito de las firmas, y ahí nosotros recibimos la actividad de subsanación, y una vez analizada, nuevamente lo agregamos al expediente. Lo que se agrega es una nueva solicitud, que va a reemplazar a la que ya estaba en el expediente. Con lo cual no se asusten que va a haber 2 solicitudes en el expediente, pero se toma como válida la última. Ese es el trámite de subsanación. Vamos a ver, acá preguntan, bueno, una última que veo acá, 3 firmas. El de 3 firmas significa que
firma, firma la persona en representación de la biblioteca, y después firma el presidente y el tesorero. Presidente y tesorero son los que figuran en la solicitud de subsidio donde se puso el nombre, ¿sí? De cada uno son los firmantes, pero además la tercera firma es la de que actúa en representación de la biblioteca. Y acá también podemos hacer otra aclaración. Si el presidente se autoapoderó para iniciar el trámite, va a coincidir la firma en representación de la biblioteca más su firma como presidente, y después la tercera firma será la del tesorero. A ver, bueno, acá una persona comenta que tiene problemas con la firma conjunta de la BP 1464, en tal caso le sugerimos que por favor se comuniquen al 0800 y pidan hablar con el área de rendiciones, que les vamos a poder guiar con el trámite. Cambios de autoridades, a ver, siguen las mismas personas, dice si hay una nueva elección de autoridades, pero siguen las mismas personas en los cargos. También se debe ir a AFIP. AFIP se va cuando cambia la representación legal, ¿sí? Si las personas presidente y tesorero, que ya habían hecho el trámite de AFIP, en realidad el presidente, si ya había hecho el trámite en AFIP y sigue en el cargo, no es necesario que vaya a AFIP nuevamente. Simplemente eso es para cuando cambian las autoridades, donde la representación legal ya no la va a tener esa persona, sino otra, ¿sí? Y en ese caso, cuando la nueva persona entre al TAD para actuar en representación de la biblioteca, va a eliminar el poder de la persona, del presidente anterior, ¿sí? Si es que estaba autoapoderado. No sé si eso queda claro, lo podemos volver a repasar. Es decir, si hay elecciones de autoridades y no cambian, no pasa nada, no hay ningún cambio ante el TAD. Si llegan a cambiar las autoridades y hay un nuevo presidente, entonces primero va a tener que ir a AFIP a vincular su quit con el de la biblioteca. Y cuando entre al TAD para actuar en representación de la biblioteca, administrará los poderes otorgándole a otra persona el poder para iniciar los trámites o autoapoderándose para iniciarlos él mismo. Y en este caso también, y entre paréntesis, si el otro presidente saliente estaba como autoapoderado, pueden eliminar el poder desde el botón rojo, desde la solapa de apoderamiento en persona jurídica, y eliminarlo. Si ya apoderamos y pudimos hacer el pedido de libro por ciento, ¿es necesario volver a hacer el trámite otra vez para pedir el subsidio de gastos corrientes? No. Sí, a ver, esto es lo que les comentaba antes con el poder. Si ustedes dan poder amplio para todos los trámites, el poder va a ser 1. Si a ustedes les otorgaron el poder solamente para iniciar el trámite de solicitud de subsidio del libro por ciento, entonces para poder hacer el trámite de gastos corrientes van a tener que realizar una modificación en el poder para que también los habiliten para este nuevo trámite. La opción más rápida probablemente sea que cuando les otorguen el poder se los den para todos los trámites. Entonces ya no es necesario ir configurando para cada tipo de trámite que quieran iniciar. ¿Por qué no debo hacerlo con el quit? Yo entré con quit sin problema, no con DNI. No hay ningún problema en que puedan hacerlo, ¿sí? Simplemente que, por ejemplo, el presidente siempre va a tener quit y clave por una cuestión de representación de la biblioteca. En cambio, el tesorero no siempre tiene quit y clave, ¿sí? La clave fiscal, igual la clave fiscal se puede generar en un cajero automático, hoy con la aplicación de AFIP en el celular también se puede generar, pero entendemos que el DNI y el número de trámite es un dato que uno tiene más con DNI.
Tendríamos que ver primero si la persona, no sé, se me ocurre puntualmente, tal vez tenga que comunicarse con nosotros y podamos orientarlos telefónicamente con el trámite, ¿sí? Pero si no, lo primero que habría que verificar es si es usuario de TAD, ¿sí? Primero entrar y confirmar los datos. Y después salir siempre de las sesiones y cuando entran nuevamente ingresar a mis trámites y tareas pendientes. Ahí deberían tener la tarea para firmar. Si no les aparece, previamente hay que chequear que esté agregado como firmante, ¿sí? Porque tal vez ustedes ponen en la lupa el número de quit y no le apretan la flechita azul para abajo para agregar, no se agregó el firmante. Entonces tal vez continúan y dejaron a un solo firmante y el otro no quedó agregado y no le va a aparecer nunca la tarea para firmar. Podrían chequear eso y si la dificultad sigue, llamarnos y con gusto los vamos a orientar. Después de haber hecho la firma conjunta, consultamos el expediente y en los pasos que muestra nos seguía pidiendo la firma conjunta. Si tienen número de expediente, eso significa que debe estar en subsanación, porque si el expediente se generó, la primer parte es que está en iniciación, ¿sí? Después, puede ser que si les pide firma conjunta, significa que el expediente ya vino a CONAVIP, se analizó y se envió a subsanar. En ese caso el Estado va a hacer subsanación, ¿sí? Y ustedes ahí, desde ese expediente, van a desplegar los 3 puntitos y van a poner subsanar tarea. Y a partir de subsanar tarea van a designar a los nuevos, nuevamente a los firmantes, y así avanzar con el trámite. ¿Es necesario descargar y guardar la nota de solicitud para archivo de la biblioteca o siempre estará disponible en la plataforma? Creemos que va a estar siempre disponible en la plataforma. Si quieren, pueden descargarla y hacerse una carpeta que diga trámite TAD ante CONAVIP y guardar todos los documentos que ustedes crean que es necesario. No, es un sistema informático. Se supone que hay una seguridad, una estabilidad, pero eso corre por cuenta de cada uno, de cuánta seguridad quiere a sí mismo para el trámite, si lo quieren imprimir o simplemente guardarlo en la compu. Tampoco sería necesario hacer nada, porque está en el sistema, pero si por una cuestión de tranquilidad, o si algún día tienen alguna duda y quieren llamar y ya la tienen impresa, pero realmente no es necesario. La idea sería cada vez usar menos papel, pero bueno, sí armarse una carpetita tal vez y bajarse el documento, como para decir, en tal fecha ya lo presenté. Pero en pendientes nos dice que faltan las firmas, presidente y tesorero. La subsanación la pedimos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros analizamos los expedientes que ingresan, mandamos el trámite de subsanación del expediente para corregir algunos datos, y ahí mismo en el informe les ponemos qué es lo que tienen que subsanar. En ese caso va a ingresar la persona que inició el trámite, ¿sí? Y en tareas pendientes va a tener el trámite de subsanación. Recuerden que siempre, como son documentos de firma conjunta, les va a pedir siempre el cuadro de firmantes, ¿sí? Entonces, ahí tienen que completar nuevamente con el quit del presidente y del tesorero. Hay una excepción a esto, que no le pide la firma conjunta, que es solo para el caso de las facturas y los recibos de las rendiciones, ¿sí? Porque en el trámite de rendiciones de cuentas, los documentos de firma conjunta son la planilla de rendición y la declaración jurada de aplicación de fondos. Con lo cual, cuando esas dos están firmadas, están avalando las facturas, el archivo de facturas, y en este caso no se va a requerir firma conjunta. Pero para lo que es la solicitud de subsidios, sí se requiere firma conjunta. Entonces, volviendo a la consulta de subsanación, una vez que ustedes ponen subsanar trámite, lo primero que les va a pedir es el cuadro de quiénes son los firmantes.
Ahí nuevamente va a aparecer por defecto el de la biblioteca, el quit de la biblioteca, y a continuación van a agregar las firmas del presidente, el quit del presidente y el quit del tesorero. Y ahí avanzan con el trámite, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, si les faltaba una de las firmas, entonces la primera persona que va a firmar va a actuar en representación de la biblioteca. Si se acuerdan, teníamos el nombre de la biblioteca arriba a la izquierda, y ahí mismo, desde mis trámites, tareas pendientes, firman en representación de la biblioteca. Cuando ya firmó, sale de la sesión, ingresa el presidente, y actuando en su representación, desde mis trámites, tareas pendientes, vuelve a firmar la solicitud. Y así lo mismo con el tesorero. Espero haber respondido a la pregunta, si no, si por favor pueden, vuélvanla a hacer. ¿Podría ser el tesorero solamente el apoderado o sí tiene que ser presidente y tesorero? El apoderado puede ser cualquiera de las personas, pero tiene que haber un apoderado para actuar en representación de la biblioteca, ¿sí? La diferencia acá es que el presidente tiene siempre la representación legal de la biblioteca, salvo ante AFIP, ¿sí? Salvo algunas excepciones, pero tendrán que presentarlo con un estatuto y demás, y es AFIP quien se los autoriza. Entonces, esa persona que tiene la representación legal en AFIP es quien otorga el poder, y otorga el poder para que inicie el trámite una tercera persona o se autoapodera. Entonces no es necesario que presidente y tesorero estén apoderados. Con que una persona, aunque no sea ni presidente ni tesorero, esté apoderado para iniciar el trámite, es suficiente. Entonces dice, podría ser que el tesorero solo propia, y en tercer lugar va a firmar el tesorero en su representación propia, ¿sí? ¿Dónde o a quién se solicita el trámite de subsanación? Eso ya creo que lo habíamos visto. Nosotros no tenemos tareas pendientes, pero al ver borradores nos dice que faltan firmas, pero no nos habilita a poder firmar. ¿Qué hacemos? Bueno, en ese caso los invitamos a que nos llamen, ¿sí? Porque seguramente cuando las cosas están en borrador significa que todavía no finalizaron el circuito. Entonces tal vez falte o algún dato o algún antes, y si no guardan o confirman los firmantes, no les va a aparecer, ¿sí? Entonces, cuando están en borradores, significa que hay algo que todavía no se culminó. Yo lo que les sugiero es que entren a borradores y que vean si pueden avanzar con el trámite, ¿sí? A ver qué sé. Si no, comuníquense con nosotros y los orientamos. La subsanación la ven los dos firmantes o en principio el presidente. La subsanación, el pedido de subsanación lo ve la persona que inició el trámite. Si lo inició el presidente porque se autoapoderó, entonces es quien lo va a ver. Pero si, por ejemplo, el presidente le dio el poder a la bibliotecaria para que haga el trámite, la subsanación la va a ver la bibliotecaria que es quien inició el trámite, ¿sí? Y después, cuando hagan la cadena de firmas, la persona que inició el trámite le va a decir el número de trámite y finalizarlo. Y lo mismo para el tesorero. Acá hay una pregunta de rendiciones, pero la contestamos. Dice, ¿los tickets y comprobantes deben estar firmados por presidente y tesorero como antes o no, antes de escanear la obra? No, no es necesario, ¿sí? Porque en la rendición de cuentas lo que va a estar firmado digitalmente, por decirlo de alguna manera, acuérdense que es con mi botón verde firmar, va
planilla, facturas, simplemente una a continuación de otra. No tiene que estar firmado de puño y letra, y tampoco el sistema TAD les va a pedir firma de los comprobantes. Nosotros publicamos un video donde sí estaban firmados por presidente y tesorero, pero eso fue porque la persona ya lo había hecho antes y no era necesario, ¿sí? Pero no es necesario ustedes que firmen hológrafamente antes de hacer el escaneo de los documentos. Si tuviéramos que subsanar algo, nos avisan por mail, le va a llegar un mail una notificación a la persona, tal vez si pasa un tiempo prudencial, avisamos que tienen trámites pendientes de subsanación, pero el intercambio que tenemos con ustedes a través de la plataforma es con la plataforma, indicándoles cuáles son los trámites de subsanación y las comunicaciones. Ustedes los descargan desde notificaciones, pero les va a llegar al mail que tienen registrado. Cuando entramos en la primera pantalla que tenían que confirmar datos, ahí había un correo electrónico, y a ese correo electrónico de la persona que inició el trámite es donde le va a llegar el pedido de subsanación. En las rendiciones, si hay notas adjuntas por ciertas facturas, ¿qué se hace? Bueno, por ejemplo, es una buena pregunta. Nosotros en muchos casos necesitamos, o ustedes necesitan aclarar cosas, o nosotros les solicitamos documentación respaldatoria, por ejemplo, de lo que son compras de equipamiento, algunas obras, refacciones, o algún tipo de gastos representativo y importante, fotos y la documentación respaldatoria. Luego la otra factura, luego otra factura. Entonces, en el mismo archivo donde dice facturas recibos, van a hacer el compendio de toda la documentación adicional. Lo ideal sería que a continuación de la nota de la factura que ustedes necesitan aclarar algo, esté la documentación adicional. Si no pueden, ponen todas las facturas juntas y al final del archivo van a poner la documentación respaldatoria, pero todo va a ir en el ítem facturas recibos de la solicitud de la rendición de cuentas. A ver. Después, una cosita para aclarar es que en estos momentos el 0800 dejó de funcionar hasta el 8 de julio, o sea, hasta mañana, ¿sí? Se va a poner en funcionamiento nuevamente la próxima semana. Podrán llamar por ahora lo vamos a poner en el chat para que les quede registrado. En las rendiciones, si hay notas conjuntas, bueno, esta es la misma pregunta anterior, ahí estamos. Bueno, creo que acá ya... Bueno, vamos a ir a la rendición de cuentas. Iniciar trámite. Bien, y esta es lo que les solicita la rendición, ¿sí? En este caso, la planilla de rendición, la declaración jurada, las facturas, recibos y comprobantes, que era lo que les decía, que cualquier tipo de documentación adicional a las facturas, o notas aclaratorias, o cualquier tipo de aclaración que tengan que hacerlo, lo van a adjuntar al mismo archivo de las facturas, recibos y comprobantes. El acta de designación de autoridades también tienen que adjuntar
¿Por qué? Porque respalda los nombres de la declaración jurada, que son los firmantes, ¿sí? Y en este punto acá vamos a hacer una aclaración. El informe de resultados, obligatorio para rendición de subsidios a proyectos de bibliotecas populares. En principio tenemos que ver dos cosas. Primero, no es un campo obligatorio, ¿sí? Con lo cual, solamente el informe de resultados es obligatorio para rendición de subsidio a proyectos de bibliotecas populares. Y esto es para los que requieren, los que existe una convocatoria y ustedes tienen que presentar un proyecto y previa aprobación, o sea, se analiza y luego después les darían el subsidio, ¿sí? Con lo cual, para gastos corrientes, para libro por ciento y para conectividad, que no son subsidios que requieran la presentación de un proyecto, no van a adjuntar nada ahí y no van a poner nada, ¿sí? Y no es necesario que adjunten nada porque no es un campo obligatorio. Sí es obligatorio, por ejemplo, para información ciudadana, para tiempos de adecuación en tiempos de pandemia, para fortalecimiento institucional, para todos los tipos, para nodos, para todos los tipos de subsidios que requieren previamente la presentación de un proyecto, van a necesitar luego adjuntar el informe en este ítem. Entonces, volvemos a la planilla de rendición, seleccionan quién lo firma, si tengo... No. Seleccionan quiénes lo firman. Ajá. Bueno, acá tengo un error en este momento. Probamos otra vez y si no, avanzamos. Bueno, me está tirando un error en el sistema, con lo cual no los voy a poder guiar en esto. Pero la planilla de rendición, entonces, cuando ustedes tienen esta lupita, van a seleccionar quién lo firma, ¿sí? Y después van a adjuntar la planilla de rendición. La planilla de rendición de cuentas, preferentemente en Excel o en PDF, ¿sí? Pero pueden adjuntarla en Excel y no tiene que estar firmada previamente, ¿sí? Porque la firma la va a dar la representación de TAC. La declaración jurada también requiere firma conjunta, entonces en estos casos también tengo el mismo error y no les voy a poder mostrar, pero ya mismo les cuento. La declaración jurada también tiene para seleccionar a los firmantes, ¿sí? Y luego de guardar los firmantes podrán completar los datos que son el nombre del ABP, el número de registro, el número de resolución, el importe, la fecha de cobro, y con respecto a la fecha de cobro, esto es importante que se guíen con la fecha que está en el portal de Conavip, ¿sí? Todos deberían tener ingreso y clave, ¿sí? A ver si les puedo mostrar. Bueno, en realidad todos lo deben conocer ya, pero ingresan con usuario y clave, acá donde dice funciones de usuario, ustedes se loguean, ¿sí? Y después les aparecen en subsidios, y ustedes ponen acá a mí porque me hacen varias bibliotecas, pero si no, ustedes, esta es la fecha, el 26 del 3 es la fecha de cobro, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque muchas veces han surgido diferencias, o sea, si ustedes, la fecha de cobro esa es la que nosotros vemos por sistema, ¿sí? Que nos confirma el sistema que fue depositado. Puede ser que por una cuestión de clearing bancario ustedes lo tengan a los 2 días,
¿sí? Pues son 72 horas. Entre 24 y 72 horas los depósitos deberían estar acreditados. Entonces, si ustedes ponen, en vez de la fecha del 23 del 6, 25 del 6, no va a estar mal. Pero si ustedes ponen la fecha 27 de julio, va a estar incorrecta, porque probablemente esa fecha 27 de julio haya sido la fecha en que ustedes fueron al banco a retirar el dinero. Pero el depósito del subsidio se hizo el 23 de junio, ¿sí? Entonces, la fecha de cobro es indistinta de cuando ustedes van al banco a retirar el dinero o consideran que está disponible, ¿sí? Por eso somos bastante insistentes en que lo consulten en el portal de Conavip. Pero si ustedes me dicen, no, yo ese día no lo recibí 2 días después, está bien, nosotros contemplamos eso por una cuestión de clearing, ¿sí? Pero no un mes después ni 15 días después, porque esa es una fecha donde la biblioteca se acercó al banco probablemente a retirarle el dinero para disponer de los fondos. Entonces, la declaración jurada pedía el número de registro, el número de solicitud, el importe, la fecha de cobro, que es la que figura en el portal, el destino de los fondos, y el destino de los fondos, ahí despliegan una flechita que dice si es gastos corrientes, conectividad, feria del libro u otro tipo de proyectos, ¿sí? Y cuando son otros proyectos, tienen que especificar qué tipo de proyecto es. Después puede ir el nombre del presidente, el apellido, el nombre del tesorero, el apellido, y finalmente guardar. Luego aparecía el ítem, ¿se acuerdan que les mostré? De facturas, recibos y comprobantes. Eso va a ser un único PDF, donde ustedes van a tener todas las facturas que tienen que ser concordantes con la rendición. Y acá otro punto que nos facilita, y creo que a ustedes también, incluso para el armado de la planilla y el orden que le den, es que en la planilla los gastos tienen que estar colocados cronológicamente, ¿sí? Desde el más viejito al más nuevo, ¿sí? Conservando el orden, ¿sí? Orden 1, o sea, el primer gasto que se hizo, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Y para ser concordantes con eso, los recibos y las facturas también tienen que conservar el mismo orden, ¿sí? Si yo en el punto 1 puse una factura del 23 del 6, la primera que yo vea de las facturas tiene que ser del 23 del 6, ¿sí? No podemos mezclarlas. Primero porque a nosotros nos facilita la tarea de corrección, y además es una cuestión de orden y de lógica, que si los gastos están ordenados cronológicamente y de esa manera se rinden, se puedan respaldar de la misma manera cronológicamente. Luego del compendio del archivo de facturas y recibos, van a adjuntar el acta de designación de autoridades que respalda las firmas de los firmantes designados en los cuadros anteriores, y finalmente lo del informe de resultados, que les decía que no es obligatorio ni para gastos ni feria del libro, ¿sí? Particularmente para lo que es Feria del Libro, que ya casi está finalizando la rendición, las fechas, cuando por ejemplo se hacían traspasos de fondos para usar la tarjeta de débito de una persona física, había que hacer un traspaso de fondos mediante un acta, ¿sí? Ese acta debe constar en la documentación respaldatoria, ¿sí? Al final de todas las facturas. Vamos a ver si tenemos alguna otra preguntita. Dice si puede explicar qué contiene el informe de rendición. Me imagino que se refieren al informe de resultados. En ese caso les voy a pedir que por favor se comuniquen con el área técnica, porque incluso ahí mismo donde ustedes entran en informe de resultados, en una pantalla anterior, cuando entran en detalle, les indica un link que es el informe de resultados que tienen que llenar.
De todos modos, si no lo tienen o no lo pueden visualizar o alguna dificultad, se dirigen a asistenciatecnica@conavip.gov.ar y ahí les van a poder indicar y ellos probablemente les puedan enviar el modelo del informe de resultados que tienen que completar. Recuerden que todas las direcciones de Conavip son conavip.gov.ar, porque los .gov con B corta ya dejaron de utilizarse y les van a venir rechazadas las consultas, ¿sí? Entonces es @conavip.gov.ar con B larga, ¿sí? Si hay alguna rendición pendiente, se puede mandar por TAD, se debe mandar por TAD. Todas las rendiciones que se van a presentar por primera vez se tienen que mandar por TAD. La única excepción que hacemos es si ustedes ya han presentado por papel una rendición y quedó observada, las observaciones las pueden mandar por correo postal o por mail a rendicionesbp@conavip.gov.ar. Pero si, por ejemplo, les quedó pendiente la rendición 1883 del 21, o de gastos corrientes del año pasado, ¿sí? Y todavía no la presentaron, la van a tener que presentar por TAD. No, pero yo lo recibí antes de que el TAD esté vigente y yo no la pedí por TAD. Lo presentamos por TAD. Solamente se presentan en papel aquellas correcciones que deban hacerse a rendiciones presentadas previamente en papel. A ver. Me rechazaron por fecha bancaria. Si podés ampliar, sería ideal. Si no, si en tal caso, comunícate con nosotros, por favor, por teléfono. Cuando adjunto planilla de rendición y luego miro si está subida a través del ojo, no la puedo ver, descarga un documento, bien. Ese documento que descarga tiene un archivo embebido, entonces cuando descarga el PDF, si es de lectura probablemente no puedan mirarlo, pero tienen un ganchito, un clip arriba a la izquierda donde tienen adjuntos, y ahí pueden descargar la planilla. Tienen que tener una versión de Acrobat que pueda ver los adjuntos. ¿Qué pasa si ya rendimos libro por 122? Si se las aceptaron, nada, fíjense en el portal de Conavip cuál es el estado de la rendición, ¿sí? Todos ahí, o sea, ustedes a partir de hace ya un tiempo atrás, pueden ver el estado de las rendiciones con la fecha de actualización en el portal, ¿sí? Voy a mostrarles nuevamente. Acá dice que la última actualización en esta, fue el 30 del 7, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, que recibió este depósito, tiene la rendición pendiente, ¿sí? No sé, vamos a buscar... Esta rendición está completa, ¿sí? Y así, si estuviera observada, o rendición completa. En el caso de rendiciones 2020, o sea, de rendiciones que no hayan sido presentadas por TAD y que vean en el portal de Conavip que están como rendiciones observadas, deberían contactarse con nosotros al mail de rendicionesbp@conavip.gov.ar para consultar cuáles son las razones de la observación, ¿sí? Para que les puedan indicar los motivos y así poder subsanarla. En los casos de las presentaciones de rendiciones a través del TAD, ahí mismo van a tener los informes de rendición, ¿sí? Y cuáles son los motivos por los cuales se solicita la subsanación. La documentación de la rendición, además de subirla por archivo al TAD, ¿hay que enviarla en formato papel a Conavip? No, ya está. No se hace más nada, no es necesario, ¿sí? En tal caso ustedes la guardan en una carpeta como rendiciones enviadas y ya está. Pero lo que se envía por TAD no tiene que tener soporte papel a Conavip, ¿sí? Bueno.
Creo que ya teníamos esa duda de rendición del 2021, supongo que tiene que ver con que si no fue presentada todavía, tiene que presentarse por TAD. Eso de, bueno, me quedó lo del rechazo por fecha bancaria, yo no sé si es un rechazo por fecha bancaria por la fecha de la declaración jurada de cobro, y eso podría ser, si es dentro de los 2 o 3 días de la fecha que figura en el portal, no hay problema, pero si es posterior de las 72 horas, probablemente lo tengas que corregir y tengas que enviar la declaración jurada nuevamente. No sé si se referían a eso. La documentación post asamblea se envía en correo, papel físico. A ver, nosotros los trámites que hagan por TAD quedan para el TAD y para, en este caso, el área de rendiciones, ¿sí? Si ustedes tienen que acreditar la regularidad institucional, lo tienen que enviar, en principio, por mail a verificación documental, todo junto, verificación documental, @conavip.gov.ar. Y eso es para la acreditación de la vigencia de la personería jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trámites no se comparten, entonces nosotros cuando corregimos rendiciones vemos que sea acorde el acta y demás. Ahora, si justo hubo un cambio de autoridades, si ustedes requieren informarlo a CONAVIP o acreditar además la regularidad institucional, tienen que hacer el trámite con el área de verificación documental, ¿sí? Y en principio lo envían por correo electrónico, y ahí mismo podrían hacerles la consulta si es que necesitan el correo tradicional para ponerlo en el legajo, o ellos mismos lo imprimen y lo ponen en el legajo. A ver si tenemos otra. Entonces cualquier aclaración sobre las facturas las colocamos en una nota aparte en las facturas y recibos. Sí, se colocan aparte a continuación de la factura preferentemente. Otra de las cosas que me surgen con esto es cuando las facturas están emitidas en cuenta corriente y no en efectivo, requiere nosotros les estamos pidiendo la cancelación de la cuenta corriente. ¿Qué significa? A ustedes un proveedor les vende en cuenta corriente, y es lo que nosotros vemos. Nosotros no sabemos si esa factura fue pagada o no. Por más que me digan, no, pero yo lo pago siempre en efectivo. Bueno, pero la factura no dice eso. La factura está diciendo que les vendieron como condición de venta cuenta corriente. Por lo tanto, la forma de ustedes de demostrar que esa factura fue cancelada es pidiéndole al proveedor el recibo de cancelación de esa cuenta corriente, ¿sí? Es un recibo que les emite el proveedor diciendo que factura tal fue cancelada en efectivo. O tal vez no la pagaron en efectivo, porque hay muchos lugares donde, o localidades donde tienen sí una cuenta corriente, o que los anotan y demás. Entonces después ustedes cancelan y les dan el recibito, y con eso queda cancelado. No es un problema, no es un inconveniente, no tienen que reemplazar la factura, simplemente agregarle esa documentación para que quede explicitado y demostrado que esa factura sí fue cancelada y que la pueden rendir porque hicieron el gasto, ¿sí? Si no, nosotros no tenemos manera de verificarlo. A ver, si has realizado la rendición de un proyecto por correo y me faltó el informe de evaluación, lo hacemos por TAD. Bien, a ver, si la rendición del proyecto la hicieron en papel, el informe de resultados lo van a mandar por mail al área de asistencia técnica. Si ustedes hicieron la rendición del proyecto por TAD, entonces los chicos les van a mandar la rendición para subsanar, porque les falta el ítem del proyecto, ¿sí? Tiene que hacerse esa distinción. Entonces, si la rendición la habían presentado en formato papel tradicional y se olvidaron de adjuntar el informe, les sugiero que lo adelanten a asistenciatécnica@conavip.gov.ar. Pero si la rendición la hicieron ahora por TAD y se dieron cuenta que les falta el informe, los chicos cuando analicen la rendición se van a dar cuenta que falta el informe, y entonces les van a enviar
el expediente para subsanar. Y en ese caso, donde tienen que, en el puntito donde dice adjuntar informe de resultados, van a adjuntar el informe de resultados. Ya rendí 3 subsidios, lo envié, la planilla y facturas firmadas por el presidente y tesorero, no pasa nada. No pasa nada que estén firmadas de puño y letra, sí es necesario que estén firmadas desde la plataforma TAT, ¿sí? Si no, no hubieran podido avanzar. Pero si lo pusieron, en este caso lo que abunda no daña, ¿sí? Pero para las futuras rendiciones no es necesario que lo firmen en todas las hojas. Si una factura de pasajes a la feria se emitió después de la fecha que se hace. Si las facturas que fueron emitidas en posteriores a la feria del libro, probablemente tengan una observación, ¿sí? Nosotros vamos a enviarles una subsanación, donde les decimos una dirección de correo a la cual van a tener que contactarse, y ver la manera en que lo van a subsanar. Si esto seguramente se haga a través de una nota aclaratoria, porque entendemos las situaciones, pero también nosotros tenemos un instructivo al cual tenemos que acoplarnos, y la auditoría que objeta lo que se aparta del instructivo, ¿sí? Entonces, cualquier aclaración que haya que hacer, se va a hacer o a través de la subsanación, o si ustedes ya verifican que tienen que presentar una factura por fuera de término, en el caso de los pasajes, en ese caso hagan la nota aclaratoria y nosotros evaluaremos si tenemos que pedirles documentación adicional o no. Bueno, muchas gracias, espero que haya quedado claro. El subsidio de Feria del Libro se rinde por separado, perfecta la pregunta. Las resoluciones, muchas bibliotecas recibieron un adelanto y un complemento. En ese caso son 2 resoluciones separadas, se rinden en resoluciones separadas, ¿sí? 2 resoluciones se tienen que hacer. Y acá viene otra aclaración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo que rendir la 21.99 y la última factura que tengo que poner es de 5.000 pesos, pero yo tenía que rendir solo 2.000, porque me faltaban solamente 2.000 para completar el subsidio, pongo la factura de 5.000, pero la voy a rendir por 2.000 pesos. Y voy a hacer una aclaración que esa factura se comparte con la siguiente, que es la 344 del 22. ¿Sí? Entonces, una misma factura, en el caso de que se parten las rendiciones, puede ser compartida para que no les falte en una ni les sobre en otro. ¿Sí? Pero se tienen que entregar por separado porque son 2 resoluciones distintas. Algunas editoriales no me entregaron la factura en la feria, enviaron después del correo, yo le pedí que aclaren la factura que fue hecha. Bueno, en esos casos los vamos a analizar puntualmente, ¿sí? Hay un caso que ya tenemos identificado, que es AZ, porque había mandado facturas, había emitido en la feria unas facturas que no eran fiscales, con comprobante con número de CAE, entonces cuando se dio cuenta, envió al lunes siguiente las facturas a todas a todos los clientes que habían comprado, ¿sí? En ese caso ya lo tenemos aclarado y automáticamente se acepta. Si hay otros casos, tendremos que analizarlo y pedirle explicaciones a la editorial, ¿sí? Porque se suponía que eran las compras dentro del programa Libro por Cierto. Con respecto a la nota aclaratoria sobre los pasajes, ¿dónde se la coloca? A continuación de la factura de los pasajes. Bien, bueno, ya estamos, creo que cerrando, no sé si habrá alguna otra pregunta. Si la puede escribir, por favor, Miriam, si es que tenía que hacer una pregunta. ¿Alguna otra? No. Los que les vamos a poner ahora en el chat para finalizar son los links de los tutoriales que tienen
colgados en el portal de Conavip, ¿sí? Pero de todos modos se los compartimos ahora, para que los puedan ver, y cualquier cosita les reiteramos que pueden llamarnos al 0800, ¿sí? Y los vamos a ir acompañando en los trámites que tengan que finalizar, ¿sí? La idea es que puedan presentar la solicitud de gastos corrientes cuanto antes, ¿sí? Así podemos ya ir generando el subsidio, ¿sí? Porque si se acerca fin de año, es más complicado por los tiempos de tramitación y demás, entonces bueno, ahora que estamos con un poquito más de tiempo, para que no se les acerque tanto la fecha de cierre de año, ¿sí? A ver, acá, por última vez les comparto la pantalla para mostrarles. Acá recuerden que si ustedes entran a la lupa TAD, en el portal de Conavip, ponen TAD, les van a aparecer, vamos a hacerlo juntos, ves que yo puse TAD y me aparecieron todas las cosas que hay relacionadas con TAD, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, que estábamos en la solicitud de gastos corrientes, bueno, acá tenemos el video tutorial de cómo hacer la rendición. Y en todos los ítems tienen acá todas las guías, ¿sí? Para poder volver a repasar en tal caso. Bueno, y finalmente les recordamos que lo que tiene que ver con gastos corrientes, la categoría A va a recibir 595.200 pesos, la categoría B 471.000 pesos, y la categoría C 420.000 pesos, ¿sí? Con lo cual, si tienen dificultades, la idea sería que a través de esta invitación es que puedan completar los trámites de la solicitud de subsidio. Si tienen alguna duda nos pueden llamar, y para poder orientarlos y cuanto antes los puedan completar, mejor para ustedes. Así que bueno, esta charla la suben para poder verla de nuevo. Ay, yo no se las recomiendo, muy aburrida. Bueno, sí, creo que sí, que la van a, si se puede grabar, la van a subir y va a estar disponible, ¿sí? Cualquier cosa, les reitero, nos pueden volver a llamar, y bueno, estamos acompañándolos en lo que podamos. Hay una, a ver, última y ya. La charla, esa no, otra. A ver. Acabo de, perdón, una última y ya nos vamos. Acabo de ver en el chat que tengo una subsanación de subsidio, debe ser. Debo hacer la nota de traspaso de fondos de facturas abonadas, el acta. ¿Hay un modelo de nota que debo hacer, que debo colocar? No, lo que tiene que hacer es, se hace a través de un acta, decir que la biblioteca decidió entregar los fondos de tal suma a tal persona para hacer uso de su tarjeta de débito para la compra en el marco del programa Libro por Ciento, una cosa así, ¿sí? No hay un modelo, pero sería como para avalar que una persona física va a hacer erogaciones en nombre de la biblioteca, ¿sí? Porque si no se supone que un subsidio, si es entregado a una institución, lo tiene que rendir esa institución, y los pagos deben salir de las cuentas de la institución. Por eso es la rendición del subsidio, ¿sí? Por lo tanto, si hay una persona física que está haciendo uso de unos fondos y después lo rinde en nombre de la biblioteca, hay algo que está faltando, y es este acta donde indica que la biblioteca le pidió a una persona que se haga cargo de la compra, ¿sí? Y ahí avalar el uso de una tarjeta de débito personal y no institucional. Bueno, con esto me despido, espero haber sido clara y que les sea de ayuda, y nos vemos en la próxima. Adiós.